Buenas noches, quien les habla, el juez Stalin Estrada, juez de lo civil de la Sala 1 del Distrito Metropolitano de Quito, con sede en esta parroquia de Quitumbe. Una vez constatada la presencia de las partes fundamentales para el desarrollo de esta diligencia, la audiencia preliminar de juicio, y al no existir dentro de la contestación excepciones previas propuestas por una de las partes, se, la audiencia tiene lugar y se va a desarrollar conforme lo establece el artículo 294 del Código Orgánico General de Procesos. En este caso, en este caso, para, para resolver sobre la validez del proceso, le damos la palabra a la parte actora, la abogada Denise Moreno, para que se pronuncie. En esta primera parte, señor juez, es válido el proceso y no tengo ninguna objeción con eso. Gracias, abogada. Por principio de contradicción, le damos la palabra a la parte demandada, la doctora Rosa Parras. Por favor. Buenas noches, señor juez. No, por mi parte, no tengo nada de objetar a la validez del proceso. Gracias, una vez escuchada a las dos partes sin ninguna objeción alguna, el proceso es válido. Continuando con la diligencia, voy a determinar el objeto de la controversia. Esto se resuelve que la parte demandada, solicita el pago de $100,000 que fue entregado a una entidad bancaria para que se pueda cumplir con una obligación de un crédito que fue adquirido por la parte demandada. Por otro lado, la parte demandada aduce que de ninguna manera él solicitó que este dinero sea cancelado por parte de él o que le dieran un crédito para que él pueda cumplir con esta obligación. En esa parte, este sería el objeto de la controversia. ¿Tenemos algo que decir, por favor, tanto sea de la parte actora o de la parte demandada? No, señor juez, estoy de acuerdo con el objeto de la controversia, no tengo nada que agregar. Gracias, abogada. Sí, por mi parte también, señor juez, no tengo nada que objetar a la controversia. Una vez que tenemos clara la controversia, la litis de este proceso, le permito la palabra a la parte actora para que exponga los fundamentos de su demanda. Muchas gracias, señor juez. Pues resulta, señor juez, que mi cliente, el señor José Ignacio Espinosa Montero, con el fin de ayudar a su hermano mayor, procedió a pagar de los fondos de su cuenta de ahorros número 96892227 del Banco de Guayaquil la cantidad de $100,000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Cabe recalcar, señor juez, que mi cliente actuó de buena fe para evitar que su hermano siga aumentando su deuda. Además de que es un dinero que al final el señor Juan, su hermano, tenía que pagar tarde o temprano. Por lo que he venido aquí ante usted a solicitar se devuelva este dinero a mi cliente. Gracias. Gracias, doctora. De la misma manera, a la parte demandada, para que se pronuncie en su contestación a la demanda. No, gracias, señor juez. Eh, por mi parte, yo rechazo la pretensión que está haciendo el autor, ya que obviamente yo
mi defendido tuvo que viajar a Chile, salió fuera del país, pero antes de eso le anticipó a su hermano que no se metiera en sus deudas. Entonces él, en desobediencia a su hermano, cogió y pagó. Por tanto, señor juez, el defendido no tiene que pagar alguna deuda a su hermano. Hasta aquí, señor juez. Gracias. Gracias, abogadas. Como el mismo código lo establece en el 294, en el literal 4, de manera obligatoria tenemos que someternos a una conciliación. Esta conciliación, tengo que recalcar a las partes que podrá ser total, parcial, o en su vez no podríamos llegar a algún tipo de conciliación. Sin embargo, también tengo que decirles que nada de lo que se converse, se hable o se proponga tendrá que incidir en mi decisión, si es que así lo estiman, para continuar con esta controversia. Por favor, que se pronuncie una de las partes si es que tenemos alguna propuesta para realizar una conciliación. Por favor, que se pronuncie la parte actora. Bueno, señor juez, por la cercanía y del que es de hermano, el demandado de mi cliente lo único que solicita es que se le devuelva el capital de la deuda. Él no está solicitando los intereses de este dinero, solo necesita que se le devuelva el capital que serían los $100,000 que él pagó. Esa sería la pretensión que él solicita y que él podría, mira, me trabé la lengua, y que él podría conciliar en esta audiencia. Gracias, doctora Denise Moreno. De la misma manera que se pronuncie, por favor, la parte demandada, si es que estamos de acuerdo en esta parte que solicita que se le cancele solamente los $100,000, más no los derechos, los costos o intereses de ley que se podrían calcular. No sé qué nos puede decir al respecto, doctora Rosa Parra, por favor. Gracias, señor juez. Por mi parte, yo no tengo por qué llegar a un acuerdo, a ningún acuerdo. Como ya expuse en mi intervención, el defendido no le ha pedido a su hermano que le cancele la deuda y él lo hizo en desobediencia de mi defendido. Entonces, mi defendido no tiene por qué devolverle ningún dinero. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias, doctora. Pese a que se les ha expuesto que es una manera de llegar a una conciliación y que podríamos incluso usar medidas alternativas, pero no existir la predisposición de ninguna de las partes, no tenemos la validez del proceso continúa, no existe ningún tipo de vicio, por lo que solicito a la parte actora que se pronuncie con la prueba que va a practicar. Como reza en la demanda, en la foja número 30, donde está el estado de cuenta impreso, se evidencia que de la cuenta de mi cliente se hizo la transferencia de los fondos mencionados hacia la cuenta de su hermano para que pueda el banco hacer el débito de su deuda. Ahí se puede evidenciar el monto que tenía en su cuenta previo a la transferencia, y como se puede evidenciar también, está el estado de cuenta donde se evidencia
que la deuda efectivamente de su hermano ha menorado gracias a esa transferencia a la cuenta de su hermano. Como prueba testimonial solicito que se llame a la madre de mi defendido a dar testimonio. ¿A qué nombre responde la señor doctora abogada, por favor? La señora responde a los nombres de Mariana de Jesús Montero Ricaurte. Como prueba pericial. No, no hay prueba pericial. No tienes prueba pericial. No. Perfecto, doctora. Por principio de contradicción, se da la palabra a la parte demandada con el fin de que rechace o admita la prueba. Gracias, señor juez. Como reza en la contestación de la demanda, voy a presentar a desarrollar las siguientes pruebas. Como prueba documental, eh, consta un pagaré y el contrato de préstamos que tengo pues, de las deudas que está a nombre de mi defendido. Como prueba testimonial, quiero que se le llame a la declaración al señor José Espinosa, que consta como actor, y a la señora madre del señor Juan y del señor José, a la señora Mariana Montero. Estas son las pruebas que señor juez le presento en la contestación de la demanda. Gracias, abogada. De la misma manera, por principio de contradicción, damos la palabra a la parte actora con el fin de objeción de alguna de las pruebas presentadas. Objeto, señor juez, la prueba documental del pagaré, porque objeto de esta audiencia no es determinar que el señor tiene la deuda, que tiene la deuda con mi defendido. Entonces, el pagaré lo único que está certificando es que él tiene una deuda. No está certificando que él tiene la deuda con mi defendido, así que no creo pertinente esta prueba para esta audiencia. En ese sentido, por principio de contradicción de la objeción de la prueba documental, le doy la palabra a la parte demandada. Por favor, que se pronuncie sobre esta objeción. Gracias, señor juez. Eh, lo que mi prueba, lo que se va a desarrollar sobre lo que de la prueba documental, lo que quiero demostrar es efectivamente que las deudas era de mi defendido y que por eso le pido, señor juez, que lo considere y acepte como válida para el proceso. Gracias, doctora. En relación a la prueba que fue objetada, debo decirles que si bien de alguna manera el proceso habla de una deuda, pero tiene que tener la comprobación del fin por qué fue cancelado estos $100,000. Por lo tanto, se admite la prueba documental de la parte demandada. ¿Tenemos algo más que objetar, doctora Denise Moreno? Objeto también, señor juez, del testimonio de la señora Mariana Montero. Debido, señor juez, a que está involucrada en el proceso. Y efectivamente, si yo la llamé como parte de mi prueba, es porque la señora consta como garante del préstamo. Gracias, doctora.
Por favor, por principio de contradicción, la doctora Rosa Parra que se pronuncie sobre esta objeción de la prueba. Gracias, señor juez. Nuevamente solicito a usted que se considere el testimonio de la madre de las partes procesales, en vista de que con el testimonio de la señora se podrá demostrar que mi defendido le dijo, les advirtió de que no pagaran las deudas de él. Y además, también que la parte actora demuestre en donde consta que la señora es garante fue de las deudas de mi defendido, ya que la parte actora solo presentó las transferencias o depósitos que realizó. No hay ningún documento en donde certifique que la señora es garante de las deudas de su hijo. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias. Gracias, doctora. Como es de considerable que el testimonio de la señora ya está tomado en cuenta y no fue objetado y fue presentado por la parte actora, y al ser conducente, pertinente y útil para el desarrollo o para esta controversia, también está ya admitida y sería redundante llamarle en dos ocasiones o en dos momentos procesales, por lo que se deniega como testigo de la parte demandada, pero sí se admite como testigo de la parte actora. Sin embargo, de esto no quiere decir que ninguna de las dos partes, o sea, las dos partes podrán hacerle las preguntas del caso en el desarrollo de la audiencia de juzgamiento. Sin más que decir y sin más que tratar evacuado todas las etapas pertinentes de acuerdo al Código de Procesos, al Código General de Procesos, y concluidas las intervenciones de los sujetos procesales, se comunicará de forma pertinente con la señalización de la fecha y hora para la audiencia de juicio. Muchas gracias. Una buena tarde con todos. Hasta aquí la audiencia. Tome nota, señorita secretaria.